7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Renato Rivera, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado, y el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad. Doctor Renato Rivera, ¿cuáles son los datos que nos puede ilustrar de cómo está el país en materia de crimen organizado, homicidios, etcétera? Por un lado, y por otro, ¿cuánto puede contribuir un comité de crisis que ha creado el gobierno? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, partiría haciendo una pequeña aclaración sobre la difusión de los datos, sobre todo la difusión de los datos relacionados a homicidios e incautaciones de drogas por parte del gobierno. La información ya no es tan presente, diría, o ya no hay tanta información en relación a los homicidios en comparación a periodos anteriores. Entiendo que esto responde en parte por la declaratoria de conflicto armado, donde las instituciones pues están un poco más recelosos, diría, por entregar la información de homicidios. Sin embargo, haciendo como esta pequeña aclaración, hasta el 15 de marzo en el Ecuador se dieron más o menos 1.012 homicidios aproximadamente, siendo lo más próximo posible. Eso significa que se cometen más o menos entre 14 y 15 homicidios diarios en el país. Si lo comparamos en relación al mismo periodo del 2023, hay una reducción de aproximadamente 6 homicidios, es decir, sí se registra una baja hasta el 15 de marzo del 2024. Ahora, más o menos ha pasado un mes desde que estoy dando esta información. Entiendo que, por ejemplo, desde esas fechas han incrementado nuevamente los homicidios, y esto sería en parte porque se explica el recelo, si quieren, de no entregar la información o no tener acceso público sobre los datos de homicidios en el país. Lo mismo sucede con las incautaciones de droga. No hay una claridad sobre cuánta droga se ha incautado. También a 2023 el Ecuador es el primer país no productor, se diría, de la región, productor de cocaína, que más incauta, más de 150 toneladas de droga incautada. Sin embargo, esta cifra yo la tomaría con pinzas, si se puede decir, porque esta variación de la incautación de droga responde más a una lógica de sobreproducción que ha llevado inclusive a una crisis, ¿verdad?, de la hoja de coca en el sur de Colombia, y que eso en parte explicaría el incremento de las incautaciones, más allá de los esfuerzos que realiza la policía y las Fuerzas Armadas. Escuchamos en su momento, en medio del conflicto armado interno, doctor Rivera, pronunciamientos oficiales como el de la policía, que se ha reducido, evidentemente, como usted bien nos precisa con los datos anteriores, se ha reducido la tasa de homicidios. Sin embargo, se reconoció que extorsiones, el tema de secuestros, sí había tenido un repunte. Sí, así es. También tenemos información únicamente de la zona 8, que sería Guayaquil, Durán y San Borondón, donde hay un incremento de más del 500% de las denuncias de extorsión. Sin embargo, hay otras cifras que, por ejemplo, son muy importantes conocerlas. Nosotros estamos finalizando como observatorio un estudio. Llevamos a cabo una encuesta de victimización a empresas en casos de extorsión. Y pues nos llamaba la atención que 4 de cada 10 empresas han sido extorsionadas en el Ecuador en el último año. Hicimos un estudio en todo el país. Este 40% también responde a cómo han sido extorsionadas. En el 70% se ha reconocido que hay detrás una organización criminal, y para esto nosotros es muy importante conocerlo, porque cambia un poco la dinámica, al menos de la lectura que se dé en términos de política pública sobre la extorsión, al decir que es un delito de oportunidad, si quieren, o un delito que no tiene un vínculo con una organización criminal detrás. Entonces, lo que vemos es que hay una iniciativa de parte de organizaciones criminales por vincularse a la extorsión en todo el país, sobre todo de extorsionar a las empresas, pero por otro lado también podría existir una oportunidad. No se descarta esa línea que ha generado la policía, donde hay un sinnúmero de emprendedores, si se puede decir, o personas que no son parte de organizaciones criminales,
que estarían utilizando el nombre de, por ejemplo, los choneros, para poner un nombre, para extorsionar, ¿no? Entonces son datos muy importantes de cómo ha evolucionado el contexto del crimen organizado en el Ecuador, donde no solo el narcotráfico ya es un delito muy importante, muy representativo que genera violencia, sino también cómo las extorsiones se están convirtiendo en una nueva fuente de financiamiento del crimen organizado en el Ecuador. Bienvenido al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad. ¿Cómo ve usted esta situación que estamos viviendo con la continuidad de Fuerzas Armadas en las calles por el decreto que emitiera el Ejecutivo? Y han parado en la disposición, en la resolución de la Corte Constitucional que determina que en medio de un conflicto armado interno las Fuerzas Armadas de manera ordinaria pueden seguir haciendo su trabajo. Buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a Renato y a quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, el decreto 218 de una u otra forma simplemente ratifica lo que dice la Constitución, porque recordemos que Fuerzas Armadas tiene una misión fundamental que es la defensa de la soberanía y el territorio nacional, y eso lo ha venido cumpliendo a lo largo de la existencia del Estado y también la existencia de las Fuerzas Armadas. Entonces no es necesario volverle a decir, a pesar que el presidente lo ha ratificado en el decreto, que tiene que cumplir con su misión. Es por eso el Plan de Protección de Fronteras Terrestres, Navales y Aéreas. Es por eso la distribución a lo largo y ancho del país de las unidades militares que tienen una función específica en la defensa del territorio y de nuestra soberanía, y que hoy de una u otra manera están siendo amenazadas al interior del territorio, no solo en la frontera, porque, como bien lo ha dicho Renato, estos grupos transnacionales, que desde mi punto de vista se sirven de los grupos criollos, de estos 22 grupos terroristas, están queriendo ocupar cierto territorio del Ecuador para volverlo una especie de área liberada, en el cual creen ellos que pueden hacer todo lo que ellos quieran. Recordemos la playita hace un año o dos, cuando habían puesto ya inclusive obstáculos para que las fuerzas del orden no entren o para que los ciudadanos tengan que pagar un peaje. Pero esta función que le ha dado, o mejor dicho, la función que cumplen Fuerzas Armadas, la van a seguir cumpliendo en base a, y fundamentalmente, a un fortalecimiento de inteligencia. Porque Fuerzas Armadas realiza operaciones en base a un proceso de toma de decisiones para decidir exactamente a dónde se tiene que actuar. Porque si no estaríamos como palos de ciego simplemente yendo a un lugar a esperar que suceda algo. Y eso creo que no ha sucedido. Estaba viendo el reporte que hacen Fuerzas Armadas terminado estos 90 días de estado de excepción, y con el apoyo apoyándole a la policía, pues hay cerca de 250,000 acciones y operaciones militares. Hay una serie de personas capturadas. Y esto amerita algo. Recordemos también, Miguel y audiencia, que están declarados 3 amenazas a la seguridad nacional. Y una de ellas es, bien lo ha dicho también Renato, el crimen organizado, que se sirve, como digo, de los nacionales, pero que tiene una plataforma y una estructura supranacional, desde quienes consumen, desde quienes proveen, de quienes están en el camino. La minería ilegal, que está destruyendo a nuestro territorio y que mucha de esa delincuencia organizada está migrando hacia, o ha migrado ya desde hace algunos tiempos, a la minería ilegal, porque también es un buen negocio. Y muchas veces es hasta la pena puede ser más baja que me cojan a mí con 20 kilos de coca que me cojan con 4 o 5 lingotes de oro. Desde luego que sigue siendo un delito y está penado en el Código Orgánico Integral Penal, pero como que se piensa que podemos mirar allá. El otro es la lucha contra el terrorismo, la otra amenaza. Y esas amenazas, Miguel, no han terminado. No pensemos de que con un periodo de 90 días realmente vamos a poder solucionar el proceso de 20 años o más que no se tomaron las acciones correspondientes. Es por eso que no nos debe llamar la atención. Pero también hay que analizar que hay niveles de inseguridad en el país. Uno es la seguridad ciudadana, en donde el convivir diario de los ciudadanos está alterado. Y está alterado, y pongo un ejemplo simplemente porque una persona no respeta y pita en una esquina. Eso altera y perturba a la ciudadanía, por poner un ejemplo muy sencillo. O el uso de los espacios públicos, en donde uno tiene que jugarse la vida para poder caminar. Y es función realmente de los organismos autónomos descentralizados, es decir, parroquias, alcaldías, prefecturas. Y también vamos al segundo, que es la delincuencia común.
y que mucha de esa delincuencia común, como también lo indica el observatorio, puede estar migrando a la extorsión. Y el ejemplo que yo digo es, si me robo un celular y en una cachinería, como se dice en el argot popular, me van a dar $30, quiere decir que para tener $300 tengo que robar 10 celulares y me juego la vida. Más fácil, si ahora me están indicando que puedo extorsionar o puedo vacunar, como se lo llama normalmente, llamo por teléfono, le asusto a una persona, le pido $500, le pido $1,000 y por miedo o por falta de acción del Estado me los entregue, entonces ya no tengo que robar 10, 20 celulares. El negocio es mucho más fácil, porque estos, como bien lo dice Renato, emprendedores, por ponerlo así, pusieron su forma de vida en delinquir, en cómo conseguir recurso fácil, no en buscar trabajo. Luego de eso, pues tenemos también que, desde mi punto de vista, y hay que analizarlo con inteligencia, puede ser una forma de la sobreproducción de la coca que bajó el costo del kilo de coca, y ya como que no es rentable, y con las capturas que se hizo en el gobierno anterior y se siguen haciendo, pues están siendo afectados. A los criollos, a los nacionales, a estos grupos que se han declarado terroristas y que tienen que seguir viviendo. Si una persona no trabaja, en este caso, entre comillas, del trabajo de robar o de delinquir o de vacunar, no va a comer. Entonces, pueden haber migrado de esta forma. El otro nivel es el que tenemos del crimen organizado, nacional, que también puede tener una estrategia de tenernos entretenidos con las vacunas, con las extorsiones. Alguien sabía hablar del efecto globo, que cuando se presiona en un lado se van hacia otro lado, pero al final tenemos ya los grupos transnacionales. Estos que tienen, como digo, una plataforma transnacional que tienen un buen negocio y van a continuarlo haciendo. Baja el precio de la coca porque sigue habiendo una demanda, tanto de oro, cuanto de droga, cuanto de incluido el tráfico de personas con los coyoteros. Esas grandes cadenas que están fuera del país y que su negocio no lo van a perder porque pongamos 90 días de estado de excepción, van a buscar cómo eliminar las acciones de seguridad que está haciendo el Estado ecuatoriano y buscar otras formas. Si estamos controlando en este caso las cárceles, en donde desde ahí salían posiblemente las órdenes para la estructura que está fuera de muros, para que continúen asaltando, matando, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy están incomunicados. ¿Cómo es que esa estructura afuera sigue funcionando y capturamos droga y homicidios, como se lo ha dicho? Eso quiere decir que posiblemente el líder o el cabecilla que está en la cárcel detenido, que está incomunicado, pues está siendo reemplazado afuera. Entonces ellos también, el crimen organizado va buscando su forma de cómo irse adaptando a las disposiciones o a las presiones que hace el Estado por controlar la inseguridad. Y tenemos los resultados. Por lo tanto, yo creo que este comité de crisis que lo ha creado el presidente, que va a iniciar a funcionar posiblemente de acuerdo a los tiempos en 60 días, es necesario, pero para una crisis. A mí lo que siempre me ha preocupado es dónde está el sistema de seguridad del Estado, porque las amenazas son a la seguridad nacional, es decir, a la seguridad pública, a la seguridad del Estado, y eso amerita tener una estructura permanente. De crisis está muy bien, pero ¿y la otra estructura? El artículo 393 de la Constitución habla claro de la seguridad ciudadana y es la interacción no solamente del Ejecutivo, también de los otros poderes del Estado y hasta los ciudadanos como nosotros que estamos conversando, Miguel. Doctor Renato Rivera, uno de los temas que también se ha puesto en análisis tiene que ver con la articulación que debe haber en el manejo, por un lado, de la crisis, por otro, del sector de la seguridad. Sabemos que 90 días hemos vivido en estado de excepción. Hoy continúa Fuerzas Armadas en esta tarea en las calles y en las cárceles, pero se ha señalado cuánto contribuye la creación de un comité de crisis cuando se eliminó la Secretaría de Seguridad y se pedía que se articulen estrategias. Sin duda, la cooperación entre instituciones y la coordinación que se requiere en materia de seguridad es fundamental. En esa medida, yo creo que es un buen esfuerzo buscar la forma para generar un mayor diálogo entre las instituciones, porque ¿qué es lo que sucede? Y yo estoy totalmente de acuerdo con la lectura
de Wagner. Cada institución realiza su trabajo en función de sus objetivos y su propia planificación. Y dentro del espectro de seguridad o la planificación de seguridad del Estado, muchas veces hay esfuerzos aislados para detener cada uno de los problemas, amenazas y riesgos a la seguridad. Entonces, en esa medida es un buen esfuerzo, es una buena iniciativa que se realiza el gobierno. Sin embargo, ¿qué pasa o qué ha sucedido en los últimos años? Se crean comités, y esto es una práctica o una tradición más de las instituciones de seguridad del Estado en los últimos 6 años, que crean instituciones en función del problema y que esas instituciones, una vez que pasa un año, dejan de funcionar, siguen existiendo en decretos ejecutivos, pero ya no se reúnen las instituciones. Siento yo que esto podría también ser el desenlace de este comité de crisis, que por una parte busca reemplazar las debilidades que tiene el Sistema Nacional de Inteligencia, porque si uno mira a profundidad el decreto, este comité de crisis, siento yo, es mi percepción, que lo que busca es generar una mayor articulación, pero sobre todo intercambio de inteligencia de las instituciones, que es algo que ya tienes un centro de inteligencia estratégica que debe cumplir esa función, pero que no lo hace. Entonces busca reemplazar estas funciones con un comité. Por otra parte, si es que no existe una planificación o una identificación de las amenazas y los riesgos a la seguridad desde el Plan Nacional de Inteligencia, es muy difícil que en 60 días realmente puedas ponerte de acuerdo sobre cuáles son los intereses y las prioridades en materia de seguridad. Los homicidios, pues será una prioridad sin duda, el narcotráfico, la minería ilegal, es fundamental hacerlo, pero siento yo que este comité, pues si no se le da una rigurosidad o si no se lo plantea dentro de un sistema nacional de inteligencia, puede que en un año realmente no tenga la efectividad que se busca. Esto haciendo, por ejemplo, hincapié que en mayo del 2023, parte del paquete de reformas que se da al Código Orgánico Integral Penal, se crea un comité de política criminal, por ejemplo. Ese comité hasta el momento no se ha reunido. Parte de los esfuerzos para la creación de ciertas acciones, ciertos esfuerzos de una planificación en materia de cómo vamos a contrarrestar, ¿verdad?, la criminalidad en el Ecuador, se lo requería hacer dentro de este comité. Entonces, siento yo que el comité es un buen esfuerzo inicial, pero que habrá que evaluarlo en un año si es que realmente fue efectivo o no. El general Bravo, ¿cuánto puede contribuir este comité de crisis? Porque parte del problema en el Ecuador ha sido no tener políticas permanentes, por un lado, y no entender la problemática que estamos viviendo en el Ecuador. Miguel, aportando lo que dice Renato, el artículo 3 de la Constitución habla de objetivos nacionales permanentes, los tomo yo en cuenta, que van a afectar a los elementos constitutivos del Estado, la población, el territorio, a la gobernabilidad. Y en el numeral 8 de esta Constitución nos habla de una seguridad integral. Eso quiere decir que tenemos que atacar a todas las aristas de la violencia y del crimen que tenemos en el país, y no solamente del crimen, sino, como decía, de la seguridad ciudadana. Y también tenemos que articular todas las instituciones que nos pueden apoyar, porque hay los brazos ejecutores de la seguridad, pero que son de una u otra forma represivos para el control. Pero ¿y dónde está la prevención? Que es fundamental. Entonces, si nosotros queremos tener una seguridad integral, que también el numeral 8 habla de cultura de paz, ¿cómo estamos conformando esa cultura de paz que algún rato tenemos que iniciarla para llegar a tener en el mediano, en el largo plazo, pues realmente que todos entendamos qué es la seguridad y podamos aportarlo? Y estos están afectando a la democracia, como estamos viendo, incluido en los casos que están en la Fiscalía, el Mestátesis y Purga, y en toda esta gobernabilidad que tiene el país. Y por último, librarnos de la corrupción. También está declarado como prioridad del Estado la lucha contra la corrupción, porque desde ahí estamos viendo con todo lo que está pasando en el sistema judicial que nacen todos los problemas de que capturamos, llevamos a la cárcel, inmediatamente salen, bueno, y todo este problema. Entonces, ¿qué nos ha ido pasando? Que no entendemos que debemos tener un sistema de seguridad nacional, y voy a hablar antes del 2008.
Este sistema de seguridad nacional abarcaba a todas las instituciones del Estado de una u otra forma, porque para eso es el Consejo de Seguridad Nacional, hoy llamado Consejo de Seguridad Pública del Estado. Está presente el Ejecutivo, está presente el Legislativo, está presente el Judicial, es decir, los poderes del Estado que tienen que involucrarse y aportar en las acciones, porque este comité, que tú bien lo acabas de decir, simplemente va hacia la parte ejecutiva. Sí, está bien para una crisis, pero hay otras acciones que tenemos que hacerlas y que donde tienen que involucrarse el legislativo, a ver si faltan estas leyes, pongo como prioridad. Si el judicial, yo pongo como prioridad. Ahí realmente nos estamos movilizando ante, como lo ha declarado el presidente Noboa, un conflicto interno armado, para que todos nos movilicemos y hagamos las acciones, pero ya, no en algún día. Entonces, teníamos a la época un Consejo de Seguridad Nacional, hoy de Seguridad Pública del Estado, pero ¿qué era lo importante y que dice este comité? Que todas las instituciones del Ejecutivo tienen que estar alertas ante el llamado del comité por alguna acción que pueda pasar. Pero esa es una reacción. Cuando en el sistema de seguridad nacional que está caduco, que puede estar caduco, pero que tendríamos que actualizarlo, y en eso estábamos en el periodo del gobierno del presidente Lasso, teníamos las DIPLACEDE. ¿Qué eran las DIPLACEDE, Miguel? Y creo que tú lo conoces muy probablemente. Las direcciones de planificación de seguridad y del desarrollo en cada ministerio, que tomando los frentes de la seguridad que teníamos anteriormente, daban un plan nacional de seguridad y ese decantaba al Ministerio de la Producción, por poner un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer yo en desarrollo y qué tengo que hacer en seguridad? Y tenía mi equipo, no grande, en la DIPLACEDE de seguridad, que le decía al señor ministro, si es que esto sucede, el plan nacional dice que nosotros tenemos que aportar con esto. Al Ministerio de Educación, si esto sucede en seguridad, nosotros tenemos que hacer como educación esto, y así sucesivamente. Hoy no existe. Pasó a ser en gobierno anterior ministerio coordinador, después un gabinete, después otro gabinete. El presidente Lasso, cumpliendo con la norma y la ley, que dice la Ley de Seguridad Pública del Estado, crea la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Hoy, que tiene una función específica, tiene 17 misiones y muchas de ellas, y la principal es la coordinación, el seguimiento y la evaluación de las políticas que se está cumpliendo o se emanan desde el Consejo de Seguridad Pública del Estado para que todo el mundo las cumpla. La articulación no solamente de los órganos ejecutores, que hoy se lo trata de hacer, como digo, en una reacción en este comité de crisis, que más me parece que es una reacción y no un plan permanente de largo plazo para saber a dónde queremos llegar, si las metas se están cumpliendo, si los objetivos están cumpliendo, si el tiempo está previsto para cumplirse. Estamos en una crisis, desde luego. Me parece que es interesante este comité, pero ¿y la otra estructura permanente que necesitamos tener? Recordemos también, Miguel, que la Ley de Seguridad Pública del Estado determina de que una vez que publicado el Plan Nacional de Desarrollo, que lo hizo el presidente Noboa hace una semana, si no estoy mal, en 90 días la persona encargada de la Secretaría o de la Seguridad Nacional tiene que presentar el Plan de Seguridad Integral. Eso quiere decir que vamos a terminar a finales de julio con un plan de seguridad integral, cuando ya estamos en elecciones. No podemos de una u otra forma dejarle libre a la seguridad. Hay órganos ejecutores, Fuerzas Armadas, Policía, el SNAI, la gestión de riesgos. Hay órganos de apoyo, la Fiscalía, la Justicia, el Legislativo. Hay órganos de sostenimiento de las políticas, educación, producción, MIES, etcétera. De tal manera de que esa integración nos permite hacer. Y una parte que me preocupa, Miguel. Hace 2 semanas, el secretario de la Administración que está encargado de lo que fue la extinta Secretaría de Seguridad Pública del Estado, presenta el informe de rendición de cuentas de la Secretaría del año 2023. 94% de cumplimiento de los objetivos. Y fundamentalmente dice que en el Plan de Seguridad Integral, que tenía la idea de fortalecer este concepto a largo plazo y crear las bases reales de un sistema de seguridad pública del Estado, 100%. Entonces, si eso lo presenta el secretario de la Administración Pública del actual gobierno, hecho por él y presentado por él, la pregunta es ¿por qué no reactivarla? El presidente Noboa dijo que no ha cumplido su función. Lo está diciendo el informe de rendición de cuentas, otra cosa. Pero activemos las cosas que sean permanentes. El objetivo, por eso yo hablo de objetivo nacional permanente, cultura de paz, seguridad integral. ¿Qué hizo el presidente Lasso en su periodo? Un objetivo nacional actual a aportar a la seguridad. ¿Qué va a hacer en el periodo de gobierno del presidente Noboa?
en un objetivo nacional permanente que está concatenado con su plan de seguridad de desarrollo, para que en este periodo de tiempo de 18 meses aporte y sume el 10%, el 5%, el 1% o nada a la cultura de paz, la seguridad integral. Y así sucesivamente todos los gobiernos que vengan. Necesitamos tener una visión más grande, estratégica, y vuelvo a repetir, está bien este comité de crisis, a pesar de que recién se van a capacitar a las personas. ¿Cuándo vamos a tener resultados? Vamos a estar posiblemente en campaña presidencial, Miguel. Doctor Renato Rivera, ¿cuáles son los desafíos en este marco con la continuidad de la actuación de las Fuerzas Armadas de manera profesional cuando el conflicto armado interno es permanente? Bueno, sin duda, desde mi perspectiva, el desafío más importante es sostener esta baja de homicidios que se ha registrado en los primeros 3 meses del año. Si miramos las cifras de estos 15 homicidios que se cometen actualmente, para 2024 el Ecuador seguiría siendo el país más violento de América Latina. La reducción sin duda va a ser importante, pero para mí lo fundamental es la coordinación de las Fuerzas Armadas, especialmente desde una lógica de control en fronteras y control, pues hablo frontera terrestre, marítima y también aérea, ¿verdad? Es lograr que eso también contribuya a la reducción de los homicidios. ¿Y por qué lo hablo la proyección hasta el final de año? Porque normalmente julio y septiembre son históricamente los 2 meses más violentos durante un año. Entonces, si tú miras esas cifras o las predicciones de estos 2 meses podrían generar como un efecto boomerang, si tú quieres, del conflicto armado. Es decir, que los homicidios otra vez incrementen y que no logres sostener esas cifras, ¿verdad? Dentro de un proceso de elecciones que podría ser sumamente riesgoso. El segundo complemento donde yo vería que es muy importante la coordinación con Fuerzas Armadas y dentro de la lógica de conflicto armado es quitar el poder de fuego a las organizaciones criminales. Y especialmente quitar el poder de fuego es a través de los esfuerzos que se realicen para reducir el tráfico de armas en el Ecuador. Aproximadamente 9 de cada 10 homicidios intencionales se cometen con arma de fuego. Ahí tienes un problema fundamental para la amenaza a la seguridad, ¿verdad? Si es que lo miramos desde la óptica de homicidios, y es cómo reducir la disponibilidad de armas de fuego en un contexto donde las organizaciones criminales están en guerra, ¿verdad? Y ahí los esfuerzos son fundamentales, esfuerzos, por eso decía, el control que se realice en fronteras, el control que se realice al interior de las zonas más conflictivas, Guayaquil, ¿verdad? Que concentra el 35% de los homicidios. Son algunos de los esfuerzos o de las proyecciones que requieren hacer, que me sumo a las palabras de Wagner. El comité de crisis tiene que adelantarse, tiene que ser prospectivo, tiene que ser proactivo también en cómo mirar estas cifras, cómo mirar la evolución de la criminalidad en el Ecuador, en un contexto donde quizás las incautaciones de droga no son lo más importante si es que eso no logra una reducción de los homicidios, ¿verdad? A esto también pues sumar los esfuerzos que van más allá del control que realizan las Fuerzas Armadas, pero que se puede hacer dentro de una política criminal, y es el enfocar los esfuerzos en reducir las economías o el poder de las economías ilícitas en el Ecuador, y esto principalmente en el lavado de activos. Si tú tienes una sentencia condenatoria al año por lavado de activos desde el 2020 al 2022, te das cuenta que, al menos desde la lógica de la política criminal que no existe, y también desde la respuesta del sistema de justicia, estamos haciendo como Ecuador muy poco. En este sentido es muy importante generar una articulación que va más allá de la óptica de Fuerzas Armadas, pero que requiere un esfuerzo interinstitucional de otros ministerios, ¿verdad? De otras instituciones que quizás pasan desapercibidos. Me refiero a la UAFE puntualmente, la Superintendencia de Bancos, la CEPS, ¿no es cierto?, Economía Popular y Solidaria, son otras instituciones que normalmente no las regresamos a ver, pero que cumplen un rol fundamental para debilitar precisamente ese motor que mueve la violencia, que mueve la criminalidad, y es el lavado de activos. Efectivamente, esta es una debilidad que ni en los gobiernos anteriores ni en este se ha podido fortalecer. General Bravo, ¿cómo golpear a las economías ilegales y a sus responsables, no solo a los operadores de los que llevan droga? Fortaleciendo, Miguel, las instituciones. El decreto 218, si no estoy mal,
ordena que Fuerzas Armadas continúe con el apoyo a la seguridad del SNAI, el apoyo físico a la seguridad. Eso quiere decir que la institucionalidad del SNAI no funciona. No funciona, porque si estuviera cumpliendo, como bien lo dice Renato, su competencia y tuviera la fuerza suficiente, pues simplemente dirían: gracias, señores Fuerzas Armadas, gracias, señores policías, nosotros somos suficientes. Entonces, mientras nosotros no fortalezcamos esa institucionalidad, que desde mi punto de vista, con respeto a los que trabajan ahí, no funciona, y no funciona por el miedo, por la coerción, por la corrupción y porque le hemos dejado abandonado mucho tiempo, y que se estaban haciendo los esfuerzos para lograr eso, pues simplemente vamos a seguir con lo mismo. Por ahí yo sé escuchar que dicen: hay problemas en los puertos, militaricemos la aduana y los puertos. Pero tiene una institución que cobra un sueldo, que tiene una estructura. Entonces quiere decir que esa institución no está cumpliendo con su función. Y si estamos hablando de que hay causas estructurales para la delincuencia común, quiere decir que hay que fortalecer el MIES, hay que fortalecer la seguridad social, que hoy está en boga, hay que fortalecer la salud, hay que fortalecer la producción, hay que fortalecer el sistema financiero para los créditos, para volver otra vez, desde mi punto de vista, al agro. Hoy está hasta el cacao repuntando. Entonces tenemos que institucionalizar a esos ministerios, de ser el caso, para eliminar esas causas estructurales. Porque si no, estamos simplemente en acción de que tenemos muertes violentas, que capturamos droga y ponemos más policías y ponemos más militares. Pero también la capacidad de Fuerzas Armadas, cerca de 42,000 hombres, y de policía, cerca de 60,000 hombres, están luchando. Hoy se ha capturado cerca de 19,000 personas. Si supuestamente había 40,000 en los grupos 22, en los 22 grupos terroristas, quiere decir que faltan 20,000. Pero eso no ha solucionado el problema, porque sigue habiendo las muertes violentas, el sicariato, etcétera, de lo que ya hemos hablado. Entonces quiere decir que posiblemente vamos a tener, en esta estructura que hablo yo permanente de la seguridad, que aumentar el pie de fuerza. Y el pie de fuerza fundamentalmente en esta lucha híbrida, en este tipo de combate, en donde no se puede identificar a los adversarios, por no ponerles enemigos, tiene que ser inteligencia, un sistema de inteligencia que tiene que tener claro qué es lo que le piden los órganos ejecutores para dar golpes certeros. De los 18,000 o 19,000 personas capturadas, ¿cuántos son, con el respeto de ellos también, peones? ¿Qué quiere decir? Los últimos en la cadena. Cuando lo que necesitamos al señor Fito, necesitamos a los señores Noreros, etcétera. El señor Norero tenía un negocio, Miguel, y cayó preso. Desde la cárcel, al parecer, seguía manejando su red. Falleció. Alguien le suplantó. Eso es lo que necesitamos y que se le había pedido a inteligencia. Díganos, ¿quién es el que está cumpliendo esa labor? ¿Por qué? Sigue habiendo una demanda. Lo vuelvo a repetir, los carteles de la droga siguen pidiendo droga. Los que producen dicen: oiga, tengo aquí demasiadamente droga, por poner el caso. La minería igual. Minería ilegal hay todos los días y por lo tanto alguien tiene que dar abastecimiento, tiene que dar maquinaria, tiene que dar combustible, que comprar el oro, etcétera. Los coyoteros todo el tiempo están engañando a nuestros ecuatorianos para que se vayan, y si cuesta 10,000 o 20,000 cada persona, imagínense si han regresado del país cerca de 80,000 el año pasado. ¿Cuánto dinero tiene? Entonces, yo creo que la solución fundamental es que en este plan de seguridad integral, en este concepto que lo pueden llamar como quiera, antes era Plan Nacional de Seguridad, tenemos que fortalecer a las instituciones para que cada uno cumpla con su rol. Y si es que la lucha hoy en crisis está ya ellos ya aprendieron cómo oponerse al Estado, cómo oponerse a las Fuerzas Armadas, cómo oponerse a la policía, fortalezcamos el pie de lucha. Y no solamente es hombres, es recursos del medio. Recién ahora en el decreto de 218 el presidente dice que comencemos a pensar en el largo plazo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para fortalecer la seguridad? Pero no solamente de los órganos, Miguel, por eso digo, la institucionalidad de todas las instituciones, sin que se redunde, para que entre todos estemos fuertes. No puede ser posible que temporalmente y coyunturalmente, pues sí, las armas que son detenidas a los grupos delincuenciales que pasen a la policía, a las Fuerzas Armadas. Pero eso causa un problema logístico, porque vamos a tener 10, 20, 30 diferentes marcas y diferentes países. Bien. Coyunturalmente por la falta de recursos, sí, pero no puede ser una norma permanente
cuando tiene que haber un plan de fortalecimiento de las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas y un plan de fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Nacional, que son dos conceptos diferentes, para que los comandantes de fuerza, los responsables, los ministros sepan que este año vamos a lograr este fortalecimiento, el próximo año vamos a lograr este otro fortalecimiento, y así sucesivamente, que es de largo plazo. Porque como siempre se ha dicho, no es que vamos a una vitrina y deme estos vehículos, o deme estos aviones, o deme estos fusiles. No es así, tiene que tener un plan. Yo algún rato pensaba que deberíamos volver con sapiencia, creo, inteligencia. Anteriormente se le dieron a las Fuerzas Armadas regalías del petróleo. Si hoy la minería es un boom, y creo que sí lo es, si lo controlamos bien y evitamos la minería ilegal, pues comencemos a buscar regalías. Que si me van a dar 50 millones en el año, yo sé que cuento 50 millones y no estoy esperando a ver si me aprueban el IVA, si sube el petróleo, si baja el petróleo, sino yo ya tengo para poder hacer una planificación de largo plazo, porque hay que fortalecerlo, Miguel. Y otra cosa que es, hoy que estamos con el problema del señor Glass, la corresponsabilidad y la ofensiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Los capos están allá. Ellos son México es corresponsable, porque ahí están los delincuentes que por llamadas, por dinero, por aviones, por lo que sea, siguen comprando la droga. Entonces, ¿cuál es su corresponsabilidad? Los países consumidores son corresponsables. Los países productores son corresponsables. Desde mi punto de vista, si no fuera por la ayuda de los Estados Unidos que está llegando, estamos luchando con nuestros propios medios a un mal que nosotros no lo hemos generado. Claro, con todas las limitaciones. Bien, muchas gracias por participar en la revista de Opinión Democracia, el doctor Renato Rivera, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado, y el general Wagner Bravo. Muy amables. Un buen día, Renato, un buen día, Miguel, un buen día a la audiencia. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el director de Click Report, Francis Romero, y hablar la percepción de la situación del país, hablar cómo está la imagen del presidente, la imagen de la Asamblea, de Fuerzas Armadas, Policía, qué está pensando los ecuatorianos, la consulta popular y también instituciones como el CNE. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. En abril llega la cumbre de sostenibilidad ECOS 2024, presentada por Kia y PwC.